Bien. Vamos a decir que su base fisiopatológica es por una disfunción del sistema vestibular. Bien, va a haber una hipofunción del lado enfermo, o también puede tratarse en raras ocasiones de una hiperfunción. En el caso de una hiperfunción, la vamos a ver en el caso de los vértigos por infecciones, por otitis. Bien, ¿vamos? Además del vértigo, se van a acompañar otro tipo de sensaciones. Náuseas, vómitos, a veces puede haber diarrea. Bien. Pulsión hacia el lado no dominante por activación de las vías vestibuloespinales. O sea, ¿qué quiere decir esa pulsión? Que si yo estoy mal de mi oído derecho, yo trato de hacer esto. La pulsión es que mi cuerpo va a tratar de llevar hacia el lado sano. ¿Bien? Tratar de equilibrar. Cuando el paciente mareado trata siempre de tirarse hacia el lado. Bien. Todos los otros síntomas, náuseas, vómitos y demás, son síntomas vasovagales. El vértigo produce síntomas vasovagales. ¿Estamos? Acá en este cuadrito, bien, vamos a ver algunos procesos o algunas patologías que nos van a llevar a síntomas similares al vértigo. Bien. Tenemos a nivel del cerebeloso, pueden haber accidentes cerebrovasculares, bien, enfermedades degenerativas. El sistema visual, enfermedades, patologías del ojo, por así decirlo, pueden llevarnos a un pseudo vértigo o mareo, bien, cataratas, glaucoma y retinopatías, bien, y otra cosa importante a nivel del sistema proprioceptivo. Bien, artropatías, las personas mayores que tienen artrosis de rodilla, de cadera, los brazos que usan bastón, obviamente van a estar mareados, desequilibrados, pero no van a tener vértigo. Enfermedades neuromusculares y las neuropatías. ¿Qué patología es la que produce neuropatías? Bien. ¿Por qué la diabetes? ¿Dónde ataca? ¿Se han puesto a pensar? Sí, está bien, pero ¿en qué parte del cuerpo? En la planta de los pies. Muy bien. La diabetes afecta a la planta de los pies. A nivel de la planta de los pies está la mayoría de los sensores propioceptivos cuando caminamos. Nos dan la sensación de profundidad y de firmeza cuando caminamos. Si estos sensores se dañan por una neuropatía, ¿qué va a pasar? No vamos a tener esa sensación de estar sobre algo firme. Bien, entonces el paciente comúnmente les va a referir, va a decir, siento que camino entre las nubes, como que va caminando y no tiene un punto. Entonces eso le lleva a un cierto mareo, un cierto desequilibrio, pero no es un vértigo. Bien, por eso hay que aprender a separar lo que es el vértigo del mareo. Sí, las patologías cerebelosas nos van a producir un vértigo. Bien, pero es un vértigo especial, con algunas características que ya les voy a mencionar. Bien, hemos dicho que el vértigo, bueno, la sensación de ilusión de movimiento rotatorio va a provocar desequilibrio. Bien, el desequilibrio es la imposibilidad del paciente de mantenerse por sí solo en la bipedestación. Bien, no tiene rotación, pero le cuesta. Bien. El desequilibrio es lo más típico cuando subimos un barco o un botecito. Bien, ¿qué pasa cuando se empieza a mover? Tratamos de aumentar nuestro punto de sustentación, pero no podemos mantener una posición. Bien, ese es un ejemplo muy similar a lo que es el desequilibrio. Y el mareo va a ser una sensación distinta a esa falta de sustentación y al movimiento. Generalmente el mareo, como les había dicho antes, es la sensación como cuando uno se quiere desmayar, como cuando uno le da hipotensión ortostática, es cuando se levantan de golpe y les baja todo. Esa es la sensación del mareo. El nistagmo, bien, que es la característica del vértigo, es el movimiento ocular. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos una fase rápida y una fase lenta? Nosotros vemos la fase lenta, la rápida no. Bien, se puede observar mediante unos dispositivos que se llaman las gafas de Frenzel. Las gafas de Frenzel, bueno, no sé si los chicos de Brasil, pero de Bolivia lo conocen, Eugenio Derbez. ¿Lo conocen?
Bueno, es un comediante mexicano que uno de sus personajes es un tipo que lee un diccionario y tiene unos lentes así súper gruesos. Con los lentes hace que los ojos se le vean enormes. ¿Sí? Las gafas de Frenzel son esas, no de los grandes. Entonces nos permite con una lupa ver la fase rápida. ¿Bien? Muy raro encontrar un otorrino o algún neurólogo que tenga gafas de Frenzel. ¿Bien? Pero el estudio que se realiza para el diagnóstico definitivo de un síndrome vestibular es la videonistagmografía. Bien, la videonistagmografía actúa mediante estimulación calórica. Bien, ¿qué se hace? Se coloca unos lentes al paciente que tienen unos sensores y detectan el movimiento del ojo. Son como lentes de 3D de Apple, bien, igualitos. Bien, tienen unos sensores que detectan el movimiento ocular. ¿Cómo? Al paciente se lo hace recostar y se le empieza a tirar agua caliente en el oído como para hacer un lavaje y agua fría. Con eso estimulamos el sistema vestibular. ¿Bien? Entonces, al tirar agua caliente o fría, empieza a haber movimiento. Y eso va a detectar el aparato y nos va a decir si está bien o está mal el sistema vestibular. ¿Bien? Por eso, cuando uno hace un lavaje, se tiene que hacer con agua tibia, un poco más fría de la tibia. Porque al rotar conmigo se me da cuenta que lo tocaba antes de hacer el lavaje. Porque si ustedes le hacen un lavaje con un paciente con agua fría, el vértigo que los van a matar. Que llegan a caer los pacientes así. Cuando es un poco más caliente de lo normal, también les produce dolor. Y si es muy caliente, obviamente les van a quemar. Más solo. La videotermografía es como que todavía funciona, pero lo más actual se llama el B-HIT. ¿Bien? B corta guión HIT, B-HIT se llama. Es similar, en vez de que sean esos Googles grandes tipo 3D, son unos lentecitos, ¿bien? Que tienen un láser. Ese láser, mediante movimientos que uno hace con la cabeza y ciertas maniobras, empieza a detectar el movimiento más preciso y es más fácil y más rápido de realizar. ¿Bien? Bien. Tenemos ciertas características de un cuadro vestibular periférico. Bien. Obviamente el vértigo. Bien. Tenemos síntomas vegetativos, los rumores positivos hacia el lado enfermo, hipotensión puede causarnos bradicardia. Bien. Y los demás son el examen neurológico que expliqué antes, ¿se acuerdan, no? El tema de la marcha, de los dedos, de que gira y todo eso. Bien, más o menos un repaso de lo que habíamos hablado antes. De las patologías, vamos a ver. Hay una que es el síndrome de Meniere, que ya preguntaron en la examen. Bien, se llama como otro nombre el hidrops endolinfático, es por una acumulación de líquido endolinfático. Bien, en el laberinto membranoso. Aumenta el líquido y nos va a producir esa sensación de mareo. ¿Cuál es la característica del Meniere? Hipoacusia y acusia, pero del lado izquierdo. Siempre es unilateral la hipoacusia y el acusia, no puede ser bilateral. Bien. ¿Estamos? Tratamiento no existe. No hay cura para el Meniere. Se trata el síntoma. Porque el Meniere es como tener crisis de gota. ¿Entienden? Pueden estar años sin problemas, puede aparecer una vez que le agarra una crisis de Meniere. Hipoacusia, mareo, vértigo, acusia. Tratan los síntomas, se mejora la calidad de vida y está normal el paciente. Bien. ¿Cuál es el tratamiento que se usa? Sedantes vestibulares para el vértigo. Uno de estos se llama la betahistina, es un sedante vestibular. Bien. ¿Cómo creen que es la acción del sedante vestibular? ¿Qué hace un sedante vestibular? ¿Qué se imaginan que hace? Desativa las ligaciones nervosas. Así se termina No. Está por ahí, pero no actúa sobre el sistema nervioso. Como el nombre dice, va a sedar el vestíbulo. Pero, ¿qué vestíbulo va a sedar? Vamos a poner que el equilibrio es como una balanza. ¿Los oídos? Como una balanza. Yo hago este movimiento, la balanza se tiene que mover en la misma dirección para que estén iguales.
Si hay una disfunción vestibular dentro del lado izquierdo, yo tengo el mareo de ese lado, tomo un sedante vestibular. ¿Qué va a hacer el sedante? ¿Sobre quién actúa? Sobre el lado contrario. Va a actuar sobre el lado sano. Muy bien. Yo no puedo sedar el enfermo y está enfermo. ¿Qué tengo que hacer para equilibrar la balanza? Bajar el lado sano. Entonces voy a sedar el vestíbulo sano, que nos va a producir mejoría en los síntomas, hasta que recupere poco a poco la función. Bien. ¿Qué otra cosa se da en el Menier? Si estoy hablando de un hidrox, una combinación de líquido, ¿qué daría? Ah, fuerte. No escucho. Didi, ¿qué es? Se podría dar un diurético. Está bien, fuerte. ¿Qué tipo de diurético? ¿Cómo se puede dar un mannitol, tal vez? Bien. Mannitol se va a dar porque es líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la complicación con el mannitol? No complicación, ¿cuál es la dificultad con el mannitol? No vienen comprimidos, a quedarlo en suero. No van internos ni fácil para pasar mannitol. Vamos a usar otro tipo de diuréticos, habladores de potasio, el mejor. ¿Cuál es? No, salud. Un hablador de potasio. Diurético. Ustedes ya están aquí. Ya no saben. Darían furosemida, ¿no? ¿Por qué no? No, sodio, potasio, tira todo la furosemida. La espironolactona nos va a hablar potasio. El paciente que va a pasar no va a tener cáncer. Bien. Vamos a ayudar. ¿Estamos? Bien. Vamos a hablar de lo que es la neuronitis vestibular. Bien. Yo siempre digo que es casi como un segundo nombre de lo que es la laberintitis. Vamos a laberintitis. Bien. Pero acá en el apartado yo les voy a dar la laberintitis como un tipo de inflamación. La neuronitis vestibular, bien, generalmente se da de origen viral. ¿Cuál es la característica de las neuronitis vestibulares? Puede ser viral o puede ser vascular, bien, por su vaso. Repentinas y bruscas de la presión arterial que van a reventar los vasitos que están irrigando el vestíbulo. Bien, el aparato vestibular, el sacro, el ventrículo, van a recibir un poco de hipoxia y va a producir una disfunción vestibular. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la característica? Se presenta, es una crisis única. Bien. Paciente está dormido, abre los ojos y ya está mareado. Bien. Inclusive algunos dicen que en sus sueños ya les empieza el mareo, se despiertan asustados y empiezan. La característica que tiene que esta crisis es fuerte, bien, y dura un montón de tiempo, no para. Bien. Más bien empeora con los días, llega un tercer día y después va bajando su intensidad, pero siempre con crisis de mayor sintomatología. Bien, el diagnóstico lo vamos a basar obviamente en las características del vértigo. Ha comenzado solo, no se asocia a movimientos con la cabeza, bien, y desde que ha comenzado el cuadro hasta que ha ido a consultar no ha parado el vértigo. Bien, obviamente el tratamiento va a ser sintomático. ¿Estamos? A diferencia de lo que es el vértigo posicional paroxístico benigno. Bien, este se da por pequeños desprendimientos de fragmentos del sacro y los famosos otolitos. Bien, estos otolitos se desprenden por movimientos bruscos de la cabeza o en posiciones extremas de la misma durante largo tiempo. Bien, por ejemplo, un mecánico puede estar mucho tiempo así. Cuando vuelve a la posición normal, ¿qué pasa? En este movimiento hay uno que ya ha salido. Cuando vuelve, ya no vuelve ni al ventrículo ni al sacro y se queda ahí. Como hay líquido, va a producir una pequeña marea en el líquido. Y eso va a producirnos el vértigo. Pero el paciente se para y pasa. Como que, uy, ¿qué pasó? Voy a caminar, sigue haciendo sus cosas, se agacha para levantar algo, se levanta y otra vez se vuelve. Bien. Este tipo de vértigo está asociado a los movimientos. Entonces, son vértigos de corta duración, bien, pero repetitivos y asociados a movimientos. Son las dos características que tienen que diferenciar entre la
entre la neuronitis vestibular y el vértigo posicional, que es lo que más van a ver en emergencia. ¿No? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente sintomático. Primero hay que dar sedantes vestibulares y maniobras de reposicionamiento. Eso ya van a ver seguramente en práctica cuando tengan la paciente. Bien. La laberintitis, como van a encontrar algunos libros, son inflamaciones, ¿bien?, que se acompañan o siguen después de una otitis media. Bien. Generalmente en niños. ¿Estamos? Y por último tenemos el vértigo traumático. El vértigo traumático se va a asociar siempre a un traumatismo cráneoencefálico, donde hay un componente de una fractura a nivel de peñas que va a lesionar generalmente el nervio facial. Bien, cuando hay lesión del nervio facial va a haber vértigo y va a haber parálisis facial y obviamente hipoacusia. Bien, porque al lesionarse el nervio facial va a cortar todas sus ramas, la auditiva, la facial, la sensitiva, la motora, generalmente. Bien, entonces si hay un traumatismo, paciente que viene de un accidente de tránsito con vértigo, parálisis facial e hipoacusia o acúfeno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ya estamos suponiendo de entrada? Es un vértigo traumático. Bien. Y tenemos los vértigos de origen central. Los vértigos de origen central, ¿por qué los pongo acá? No porque es una rama del otorrino, sino ya depende de la neurología o de la neurociencia. Pero ¿cuál es el tema? La sintomatología puede ser muy similar al vértigo, vestibular, bien, de origen periférico. ¿Qué pasa? Si nosotros confundimos, mandamos un paciente con un vértigo de origen central a su casa, ¿qué puede pasar? Hay un daño a nivel central del cerebro. Bien, es una cerebro. Literal. Pueden ser accidentes vasculares, pueden ser tumorales. Bien. Síndrome de insuficiencia circulatoria cerebral en pacientes con arteriosclerosis. Pacientes viejitos, obesos, que vengan con un vértigo, un mareo, que no ceda a la medicación, ¿bien?, que no se asocia a movimientos, tampoco es un vértigo muy claro, no hay nistagmo, ¿bien? Con el cuadro clínico, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Unidad neurológica. Pedirían tomografía y resonancia de órgano. ¿Qué hace? Bien. Supongamos que estamos en el campo y no tenemos acceso, o en la familia bien plata. Y dice, tengo que conseguir plata. Voy a poner otro ejemplo. Mira acá su compañero, él. ¿Lo ven? Sale. Pero viene con mareo y dolor de cabeza. Dice, me gira todo, pero no hay nistagmo. Le dicen, no, es sano, imposible que tenga algo vascular porque es muy gordito, joven. Le mando a la casa, beteistina, todo esto. ¿Qué es? ¿Qué es mandatorio en el acto médico? ¿Pero qué hace? ¿Examen? Físico. El examen físico manda. Todo paciente con mareo o vértigo se tiene que hacer un examen físico que es neurológico. ¿Creen que él podría tener algún trombo en la cabeza si nos da un examen neurológico mal y decir, no, es joven, imposible que usted puede dar o no? ¿Por qué motivo? ¿Cuál sería el motivo? Voy a tocar madera para que no te pase. Cuidado. ¿Por qué? ¿Han escuchado del ductus? Entonces, viste que hay un ductus en el nacimiento que se tiene que cerrar. Una comunicación de auricular, de ventrículos, puede ser ventrículo auricular. Bien. Las personas jóvenes a veces no se cierran.
¿sí? Y uno no se da cuenta. Entonces él empieza a hacer deporte, empieza a aumentar la carga de deporte, empieza a exigir más al corazón y se forma un remolino de sangre. El remolino, ¿qué va a pasar? Va a formar un coágulo. Ese coágulo tiene dos escapas. El primero se va al pulmón. Causa un tromboembolismo pulmonar. Y el segundo se va a ir ¿dónde? ¿Qué le va a producir al paciente? Mareo, ¿no? Va a estar bien, pero va a estar mareado, va a tener dolor de cabeza, inclusive va a decir, me siento medio raro, ataque el tri de pánico, la más de eso y se va. No es joda, ¿no? Yo en mi residencia mandé un par. No lo pienso. Por eso, todo paciente con mareo que llega a la guardia tienen que hacer examen físico neurológico. Bien. Porque el examen físico neurológico normalmente, ¿qué va a pasar? Le voy a hacer cerrar los ojos, le voy a decir que se toque la punta de la nariz. Va a estar con este bien y este va a estar. O no va a poder ni levantar la mano. Le voy a hacer el test de marcha y va a estar, puede ser que esté con ataque. Bien, puede ser que esté con una dislalia. No pueda pronunciar ciertas palabras. Todo eso nos va a llevar a orientar a decir, este sí merece una resonancia. Bien, el examen neurológico es mandatorio en estos casos. Y obviamente algunas pautas puede ser. El nistagmo, si es vertical, si no se relaciona con el oído externo, también. Bien. El más común, chicos, de los síndromes vertiginosos centrales es síndrome cerebeloso. ¿Bien? El cerebelo produce vértigo, vértigo, sensación visible. Pero el nistagmo va a ser vertical y el componente principal es la ataxia. Bien, el paciente no cambia, no coordina. Y se ven jóvenes, los pacientes muy jóvenes, generalmente obesos. Así que tampoco le das un factor para decir, ay, sí, solo los viejitos, solo los gorditos. Bien, ¿estamos?